Buenos días, Laurit. Hola, Piero. Piero y Pietro, ¿no? Son diferentes. Hola, Ruth. Buenos días, Rosita. Hola, Rosaura. Buenos días, Rosa Mercedes. Buenos días, jóvenes. Bien, son las 7 en punto de la mañana. Ya estamos grabando nuestra clase. Entonces, ustedes me están confirmando que me están escuchando bien. ¿Perfecto? 16 de mayo, ya estamos en la segunda semana. Es un gusto volver a encontrarnos, estimados jóvenes, con cada uno de ustedes. Siempre, pues, ¿no? Con la bendición del Señor. Y vamos a empezar, pues, nuestra sesión de la semana 2, ¿ya? Hoy día hay que terminar primero lo que habíamos dejado pendiente, ¿ya? Hemos dejado pendiente sobre los derechos humanos. Hay que terminar esa parte. Luego vamos a hablar de las constituciones políticas. Entonces, hay un tema muy importante hoy día que tenemos que hablar, es, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Qué es eso, no? ¿Procede, no procede? Es un poder que emana del pueblo, entonces hoy día tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Ok? Entonces, empezaremos sin mucho preámbulo, mis estimados hijos. Entonces, felicito a cada uno de ustedes que incluso, ¿no? Ya minutos antes estaban conectados, ya desde 20 minutos antes, 25 minutos antes, y eso es bueno, ¿no? Es bueno organizarnos porque uno de los valores importantes de nuestra vida es también pues, la responsabilidad. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, vamos a compartir la diapositiva, ¿ya? Vamos a compartir la diapositiva sobre el Estado peruano y luego vamos a hablar sobre las constituciones políticas. Si hay tiempo, vamos a hablar sobre garantías constitucionales. ¿Okay? El temario de cívica es un temario que no es muy recargado de información, excepto algunos temas. El tema del Estado peruano sí es bien recargadito, bien recargado, el tema del Estado peruano. Los demás temas son así ligeros, ¿ya? Entonces, vamos a ampliar esta información. Me confirma Aldo si está viendo mi diapositiva. Me confirma, por favor, Aldo. Javier, me confirma si está viendo la diapositiva. ¿Sí, jóvenes? A ver, me confirman, por favor. Ustedes van a ser los veedores. ¿Ah? A ver, alguna señal, por lo menos manden a ver, para saber si están viendo mi diapositiva. Se observa, profesor. Se observa, profesor. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Pues esta parte ya hemos hablado, ¿ok? Ya hemos hablado todo esto, ya hemos hablado todo esto, ¿ok? Bien, hemos analizado, por ejemplo, las definiciones de Estado, según la ONU, según el Ministerio de Justicia y según, en este caso, pues, el módulo Aprende en Casa, ¿ya? Luego hemos hablado también sobre las características de los derechos humanos, que son preguntas de exámenes, características. Hemos hablado de la clasificación de los derechos humanos, pero por su tiempo, por su tiempo. Ahora vamos a hablar por su contenido. Bueno, por su tiempo es primera generación, segunda generación, tercera generación. Por su tiempo. Quiere decir, ¿en qué siglo hemos conseguido estos derechos? ¿Ya? Hemos llegado hasta acá. Ok. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es trabajar sobre los derechos humanos por su contenido, ¿ya? Ya saben ustedes que pueden utilizar el chat, pueden activar su micrófono para poder conversar, socializar, si en caso hay alguna duda. Listo. Como siempre, les voy diciendo qué cosa viene en los exámenes, ¿ya? Ahora vamos a hablar por su contenido, jóvenes, por su contenido. Acá está. Ahí está, por su contenido, ¿ok? Ahora, por su contenido hay 5, ¿ah? Hay 5. Como ustedes ya tienen sus módulos, entonces quiero que subrayen los personalísimos. Personalísimos. ¿Cómo se entiende esto de personalísimos? Es propio
de cada persona, esto es algo indesligable, que no pueden prohibirnos por nada. Una de ellas es a la vida. Y ustedes ya saben que nosotros tenemos el derecho a la vida desde la concepción. En eso hemos quedado. Luego dice, tenemos derecho a la integridad física. Entonces, en esto quiero acotar un poquito más. ¿Qué entendemos, profesor, por integridad física? Integridad física es un derecho que va a protegernos contra agresiones que puedan afectar o lesionar tu cuerpo. Agresión. Entonces, esto se entiende que nuestro cuerpo es como un templo, es algo sagrado, que ninguna persona, ninguna autoridad la tiene que vulnerar, pero suele pasar en nuestro país. Golpes, puras. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos, por eso dice, tenemos derecho a la integridad física. Nadie nos puede agredir. ¿Eh? Luego dice, tenemos derecho a un nombre pila. Nombre pila, pues es lo que te han puesto. Luego tenemos derecho a la honra. ¿Qué es la honra? La honra es el respeto. Es la buena reputación que uno tiene. Ejemplos concretos. Yo no puedo decir a una persona adjetivos que le van a dañar su honra. Esa persona que puede, en este caso, pues, puede denunciar. Por ejemplo, ¿cuál será el oficio más antiguo que la mujer desarrolla en la sociedad? Marco Antonio, quiero que me respondas. El oficio más antiguo que desarrollan las mujeres en las sociedades. Lo desarrollaron en egipcio, en la cultura griega, en la cultura romana. ¿Ah? ¿Cuál? A ver, ¿quién me puede decir de la sala el oficio que desarrolla la mujer, el oficio más antiguo? Y la sociedad lo establece, ¿no? En el Perú también está establecido. ¿Ya? Por ejemplo, en cada ciudad hoy en día le da permiso a las municipalidades. Claro, ¿no? Pero acá dice, por ejemplo, la prostitución, y pues, en el caso, por ejemplo, de la participación, por ejemplo, de Shirley, dice la prostitución, ¿cierto? Entonces, usted, yo soy Angie, dice también acá la prostitución, por acá, por ejemplo, Yasmin también dice la prostitución, ¿cierto? Usted no puede llamar a una mujer que se dedica a su oficio, no, no le puedes llamar tal por cual, porque ella tiene también derecho a su honra, a la buena reputación. Al final es un oficio que está garantizado en el Estado. Y el Estado, a través de las municipalidades, le da permiso para que fuera funcionar esas casas. Entonces, por eso dice, todos tenemos derecho al respeto. Ella es la honra. Y todos tenemos derecho a la nacionalidad. Entonces, estos son los personalísimos. Ahora, vamos a hablar el segundo por su contenido. El segundo por su contenido es derecho a la libertad. Hay de muchas formas. Hay libertad física, hay libertad intelectual, hay libertad espiritual, hay libertad civil y hay libertad económica. Es fácil de identificar. ¿Por qué dice libertad física? Que yo puedo transitar. Yo tengo derecho al libre tránsito. Me puedo ir a Ucayacu, agarro mi carro en cualquier momento, un vehículo, un bus, todo eso. Yo no tengo que pedir permiso a los gobernadores o a los alcaldes para poder transitar. ¿Ya? Ah, pero profesor, en tiempos de pandemia, no, pues es cuando estamos en estado de emergencia. Ahí sí se prohíben el ejercicio de algunos de tus derechos. ¿Ya? Tengo derecho a elegir mi residencia. Derecho, en este caso, pues, a construir mi casa en el Cerrito para ver panorámicamente la ciudad de Huánuco. Que nadie le debe incomodar eso. ¿Ok? Luego dice, tengo derecho a la libertad intelectual, pensamiento, la expresión, la opinión. Yo le pregunto acá a Javier, ¿qué opina usted sobre el gobierno? Él me dará un punto de vista, ¿no? Lo mismo en este caso, pues, Ángelos, le pregunto, oye, ¿qué opinas de Pedro Castillo? ¿Cómo está su gobierno? Me va a decir también un punto de vista. Y al final, lo que él piensa se tiene que respetar. ¿Cuántos, por ejemplo, en esta sala serán queiquistas? Ah, adelante, pues sigue defendiendo a tu lideresa.
¿Cuántos de acá serán castillistas? Sigue defendiendo el Castillo. Tienes derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, hasta de misma opinión. Entonces, es un derecho intelectual. Tienes derecho a la libertad de espíritu. Tienes derecho, por ejemplo, a la conciencia, al culto. Por acá dice, ninguno, dice Yomira, ninguno, ni Keiko ni Castillo. Pero le preguntaré a Yomira, Yomira, ¿qué religión profesas? ¿Qué religión? ¿Eres musulmán, budista, católico, sabatista, adventista, pentecostal? ¿Qué religión profesas, mi estimada Yomira? Sinceramente, católico. Católico, muy bien. Y respetamos. Respetamos porque muchas veces en nuestro país está mal hablado, mal interpretado. Dicen, oh, los católicos adoran a santos, a ídolos, y no van a entrar al reino de los cielos, dicen, no. Pero estamos en un país libre de culto. Estamos en un país libre de culto. Que puede ser musulmán también, con tal que no lleves bombas a los centros comerciales. No hay ningún problema. Tienes derecho a tu libertad de culto. Y eso se ha establecido por hace muchísimo. ¿Ya? Y está estableciendo la constitución política. Tienes derecho a la libertad civil. Tienes derecho a asociarte, a reunirte. De repente yo, mira, quiere formar su asociación, las Barbies de Juan. ¿Quién le va a decir lo contrario? No, tiene derecho a libertad civil. De repente Marco Antonio Aquiles quiere formar en este caso pues su asociación, los Huachiturros de Aucayaco. No hay ningún problema. Tienes derecho a la asociación. Tienes derecho a reunirte. Ajá. Tienes derecho a la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Acá no es que porque eres blanquito ya eres más inteligente, o porque eres oscurito eres menos inteligente. Tienes derecho a tu identidad étnica y cultural. Tienes derecho, por ejemplo, de repente a ejercer tu propia costumbre. Tienes derecho a la libertad económica, a propiedad, a la herencia. Muy bien, esos son los derechos de libertad. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al siguiente. Derechos a la seguridad. Vamos a ver cómo se entiende estos derechos a la seguridad. Tienes seguridad personal y tienes seguridad económica. Personal. Tengo derecho a la intimidad, a la privacidad. Nadie puede poner una fotografía mía, un vídeo mío, sin que yo no le haya dado consentimiento. Pero pasa, ¿no? Ha pasado. Él sabe, muchas chicas que trabajan en la farándula han sido vulneradas su derecho a seguridad personal. Se han dejado grabar con sus parejas en la intimidad y hoy en día aparece en las redes sociales escenas eróticas. Pero eso no se debe hacer porque ella tiene derecho a su privacidad. Para eso incluso hay garantías constitucionales. ¿Cómo se llama esa garantía constitucional? A ver, que protege cuando una persona ha sido vulnerado su derecho a la intimidad, a la privacidad. A ver, vamos. Vamos. Acción de amparo. Acción de amparo, ¿será cierto? O el habeas data. ¿Qué dice? Habeas data, habeas data. Ah, ya ves, el habeas data. El habeas data protege ese tipo de derechos. Luego dice, a la seguridad personal tenemos el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar a tu casa sin que no haya una orden judicial. ¿Ya? Tengo derecho de las comunicaciones. Ah, pero profesor, de otros, por ejemplo, ¿cómo le graban? Pues? De repente, porque hay una orden judicial. Seguridad económica. Tengo derecho a la salud. Al CIS, a salud, pero tengo derecho. Tengo derecho al trabajo. Vivienda. ¿Por qué crees que el Estado incluso crea programas sociales? Mi vivienda, techo propio. Tengo derecho a la seguridad social. ¿Qué es esto? Tengo derecho a la protección de enfermedades, de la maternidad, por invalidez, por viudez, por jubilación. Por eso hoy en día se habla de AFP, de ONP. Luego dice, tengo derechos de participación. Puede ser directa o indirecta.
Profe, Magali vulnera nuestros derechos, por supuesto. Magali vulnera nuestros derechos, Natalie. ¿Por qué crees que la señora siempre es denunciada? Incluso hasta en la cárcel, señora. Pablo Guerrero lo llevó a la cárcel. Porque esta señora vulneró nuestros derechos. A la intimidad, por ejemplo. Y todavía le toma fotografía a Paolo Guerrero y le difama. Siendo que ha salido a altas horas de la madrugada, cuando él no había hecho eso. Sí, había salido la fotografía real, pero manipuló la información. Cierto, Magali Medina vulnera nuestros derechos. ¿Por qué crees que esta señora siempre es denunciada? ¿Ah? Bien, pasamos a los derechos de participación. Y claro, su nombre lo dice, a participación tengo derecho al voto. Mayores de 18 años tienen vamos a sufragar. Ir, por ejemplo, el 2 de octubre. Tengo derecho a ser elegido. Elegido. Si yo tengo 18 años, ya puedo ser candidato al alcalde. Tengo 25 años, candidato al Congreso, congresista. ¿Y cuántos años se necesita para ser presidente? Como mínimo. Rosaura, como mínimo. A ver, para ser presidente de Perú, ¿ah? Como mínimo. Porque está hablando de derechos de participación. 35 años. Muy bien, Ángel. 35 años. Tengo derecho a formar partidos políticos. ¿Sí? Tengo derecho a formar un partido político. ¿Por qué crees que la señora K vive de su partido político? ¿Usted le ha visto trabajar a la señora en alguna institución? ¿Mm? Ganarse los frijoles como cualquier otro médico, como cualquier otro obstetra, odontólogo, ¿no? Ella forma su partido político, es rentable en nuestro país. ¿Ah? De eso vive. Desde el 90 la familia Fujimori vive de sus partidos políticos, que le han dado buenos ingresos económicos. Tengo derecho al referéndum, consulta popular, a la iniciativa legislativa. Oiga, tenemos derecho a elaborar proyectos de ley. Nosotros, los ciudadanos, con 5.000 firmas, formulamos un proyecto de ley. Ingreso libre a las universidades para todos y todas. Tenemos derecho a remover autoridades. Quiere decir, tenemos derecho a revocar a las autoridades. Así como, por ejemplo, hemos revocado, hemos sacado al señor Juan Alvarado. No es un angelito, por si acaso. ¿Ya? Y este es el que viene en el examen. Por favor, apunta. En este caso, pues, y resáltalo bien. Esto viene en los exámenes. Mucho viene en los exámenes esto. Pregunta de examen. Tengo derecho al debido proceso. ¿Qué es esto? Son garantías que nosotros tenemos para defendernos ante los tribunales. Así, profesor. Mírame. Uno de estos, del debido proceso, es derecho a la tutela jurisdiccional. ¿Cómo entendemos, profesor, tutela jurisdiccional? El Estado protege a todo ciudadano en actos administrativos cuando es vulnerado en los tribunales. El Estado protege. Un ejemplo bien claro. Si un joven comete un delito a los 15 años, ¿se va a la cárcel? ¿Qué dice? ¿Se va a la cárcel cuando uno comete un delito? No se va a la cárcel. Entonces, ¿el Estado cómo te tutela? Dice, uy, Angelito, pobrecito, chiquitito, para la justicia, has cometido un delito, papá. ¿Qué vas a hacer ahora? Te voy a mandar a un centro de rehabilitación, ¿ya? Reinsertes a la sociedad. Entonces, a los 18 años ya vas a estar un hombre inmaculado. O sea, ¿se lo lleva a dónde? Se lo lleva a Maranguito. ¿Está protegiendo o no te está protegiendo? ¿Tienes derecho al debido proceso? Sí, porque la ley dice que los menores de edad no pueden ser sentenciados, sino rehabilitados. Tengo derecho al debido proceso. Y se lo conocen muy bien los delincuentes. Tengo derecho a un juez natural e imparcial. Un juez que emite una sentencia como debe ser.
Pero en nuestro país no pasa esto. Muchos jueces se dejan de coimear. Estaba viendo la noticia el otro día. Habían sido capturados una banda de los chukis, ¿ah? Robaban carros, desmantelaban carros. Así, infraganti, quizás habían sido. A ver, ¿me escucha? Dice por acá, Stephanie, no se escucha nada, o es mi internet. A ver, le Se respondemos. escucha, profesor. Se escucha, profesor. Chévere, Se chévere. escucha. Ya, chévere, chévere. Entonces estaba hablando de la banda de los chakis. ¿Ya? Estos chukis se le encontró infraganti la policía. Infraganti le encontraron. ¿Ya? Desmantelando carros. ¿Qué crees que ha pasado? Ellos están libres. Libres están. Entonces, no se está aplicando el juez natural e imparcial. Pues. Tiene que ser una sentencia, prisión preventiva por lo menos de delincuentes. Entonces, tiene que ser un juez imparcial. ¿Sí? No porque le han pagado unos cuantos centavos para darle libertad a unos delincuentes. Esto, presunción de inocencia. Este término muchas veces viene en los exámenes. Ya, ojo, Guito. Este término, presunción de inocencia. ¿Alguien de la sala me puede decir qué es la presunción de la inocencia? Presunción de inocencia. Eres inocente hasta que demuestres lo contrario. Eso, muy bien, María Angeli. Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Profesor, entonces, ¿qué es culpable? ¿Es en este caso, pues, culpable de todo lo que se le está imputando? Aún no. Aún no. Yo recuerdo que para Keiko pidieron 36 meses de prisión. Y prisión preventiva no es una sentencia. No. Es una acción donde a la persona imputada se le tiene encerrada para que no haya fuga. Entonces, Keiko es inocente. Totalmente inocentes Ollantumala. Mismo Alejandro Toledo. Este caso es inocente. Porque todavía no han sido sentenciados. Entonces, eso es la presunción de inocencia. Como dice por acá, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ves? Muy bien. Entonces, cuidado con ese término, ¿no? Que suele venir mucho en los exámenes. Por favor. Tengo derecho a la defensa. Que cuando es capturado, ¿qué te dice el policía? Tipo Robocop. Guardad silencio. Tienes derecho a un abogado. Y todo lo que digas en tu contra. Si no tengo plata, el Estado me pone un abogado. Eso es derecho a la defensa. ¿Ya? Un abogado de oficio. Y el Estado paga a esos abogados. Ya, a ver qué dice por acá. Lady, profesor, buenos días. ¿Podría explicar los dos primeros puntos? No lo escuché bien. Ya, los dos primeros puntos es la tutela jurisdiccional, Lady. Quiere decir que nosotros tenemos derecho a la protección en cuanto se refiere, básicamente, pues, protección, por ejemplo, del Estado. El Estado nos va a proteger administrativamente con cualquier acto que un funcionario puede decir lo contrario. ¿Ya? Tutela jurisdiccional. Entonces el Estado te protege de repente cuando son menores de edad, cometen un delito, no le llevan a un penal, sino a un centro de rehabilitación. El juez natural e imparcial es cuando estos señores tienen que emitir sentencias y no dejarse llevar por las cosas. Listo. Y otro es a la instancia plural. Ustedes no sé si han escuchado sobre las apelaciones. Está apelando en primera instancia. Está apelando en segunda instancia. Es que en nuestro país hay instancias jurisdiccionales. Por ejemplo, hay instancias en un pueblito, en un distrito, en una provincia, en capital de departamento y capital del Perú. Esas son las instancias. Si a mí me sentencian en un distrito, yo puedo apelar para una provincia. Si una provincia, un juez me ha sentenciado, yo puedo apelar para las Cortes Superiores. Y si en la Corte Superior me ha sentenciado, yo puedo apelar incluso a la Corte Suprema. Esas son instancias plurales. ¿Ya? Listo. Hasta aquí. ¿Todo claro? De debido proceso, eso viene en los exámenes. ¿Todo claro?
Vamos, anímate. Listo. Continuamos. Continuamos. Vamos al siguiente. Ahora vamos a ver las posiciones sobre los derechos humanos. Entonces vamos a facilitar este, ¿ya? No nos vamos a complicar. ¿Sabes a qué se refieren las posiciones? Váyalo bien. Se refiere cómo se originó los derechos de las personas. ¿Cómo se originó? Tenemos tres posiciones sobre el origen de los derechos. Uno viene a ser la teoría de los jus positivistas. Estos dicen que los derechos se originan a partir de leyes emitidas por el Estado. Leyes. Sea. Primero tiene que haber una ley dada por el Estado. Y si no hay una ley, no hay un derecho. No hay un derecho. Eso dice. O sea, para los jus positivistas, que son un conjunto de abogados, estas constitucionalistas, ellos dicen, primero tiene que existir una ley para que exista un derecho. La ley, ¿quién lo da? El Estado. Si no existe derecho, dice ellos, ¿ya? Entonces, esas leyes tienen que ser dadas en el Congreso. ¿Sí? La teoría, los jus naturalistas, dice lo contrario. Dice, el hombre, mira, ve, el hombre siempre tiene derechos. Siempre, hoy siempre. Teresa, es la palabra siempre. ¿Sabes por qué? Porque dice, se desprende de nuestra condición de humanos. Es decir, nosotros tenemos dignidad. Y le voy a tomar la palabra acá, yo, mira, dice, en fin, profesor, todas las personas tienen derecho desde la Constitución. Ahí está. Entonces, para la teoría, los jus naturalistas, ¿sí?, que nosotros tenemos derecho desde la concepción. Desde la concepción. Siempre nuestros derechos han estado, porque es parte de nuestra naturaleza humana. Hay otra teoría, la teoría socialista. ¿Qué dice la teoría socialista? Dice, los derechos humanos surgen como una contradicción de las clases sociales. Es decir, que los derechos humanos nacieron producto de revolución, ¿ya? Producto de revoluciones, producto de broncas, de peleas y todo eso. Porque nosotros, nadie nos ha regalado nada. ¿Ok? Entonces, resumo. Los jus positivistas dicen que primero hay una ley, luego hay un derecho. Los jus naturalistas dicen, no existe una ley. Siempre hemos tenido los... ¿Ya? Y los socialistas dicen, no, los derechos son producto de la contradicción de las clases sociales. Es decir, que el capitalista pillaba al obrero y este obrero luchó para sus derechos. Pero aquí hay una cosa muy interesante. ¿Cuál de estas tres posiciones tomó la ONU para declarar universalmente los derechos? ¿Cuál de estas tres posiciones tomó la ONU para declarar universalmente los derechos un 10 de diciembre del año 1948? ¿Alguien me puede decir? Las leyes naturalistas. Muy bien. Entonces, eso subraya, porque puede ser para el examen. Entonces, la ONU no tomó ni la teoría ni de los jus positivistas, ni la teoría socialista, sino la teoría naturalista, que por naturaleza tenemos derechos y no podemos esperar de una autoridad, de una ley. No. Siempre nuestros derechos han estado. Por eso dice Declaración Universal de los Derechos. ¿Ok? Vamos a responder acá a la pregunta de Clay. Clay dice, profesor, las garantías lo puedo clasificar dentro de la tutela jurisdiccional o derecho a la defensa. Dice, las garantías. Allá. Las garantías constitucionales, mi estimada hija, son mecanismos de defensa cuando tus derechos han sido vulnerados, recién. O sea, lo que yo hablé, eso por su contenido, son tus derechos que tienes. Si estos han sido vulnerados por una autoridad, por un funcionario, por una persona, ahí sí
vas a tener mecanismos de defensa para que ese derecho vulnerado lo lleven, en este caso, a su estado natural. Ahí sí vas a poner como garantía. Pero aquí todavía estamos hablando de derechos, lo que tienes. Pero si alguien vulnera tu derecho, ahí sí vas a aplicar lo que es garantías constitucionales. ¿Ya? Entonces, así, de esa manera vamos a trabajar. ¿Ok? Listo. Muy bien. Espero que haya llegado la respuesta. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de los derechos fundamentales. Y dice, a ver, Elizabeth María, profesor, ¿todas las leyes son derechos? A ver, vamos a ordenarnos acá. Cuando nosotros hablamos prácticamente de una ley, la ley es como si dijera, está después de la Constitución. La Carta Magna es el más importante cuando hablamos en este caso de divisiones en cuanto se refiere a jurisprudencia. Entonces, una ley, cuando se establece, ya garantiza un derecho. Ya garantiza un derecho. Por ejemplo, hoy en día, cuando nosotros hablamos en nuestro país, si el Congreso da una ley, todas las instituciones, todos los supermercados, todo lo que expenden negocios, tienen que poner el OMG en sus productos para que el ciudadano sepa si es un producto genéticamente modificado. Entonces ya está garantizando tu derecho. Por eso, a la respuesta, lo que dices, todas las leyes son derechos. Si es una ley, y es un derecho ganado. Es un derecho ganado. Lo que está prácticamente en la Constitución. Lo que está en la Constitución. El ejemplo que te puse. El ejemplo que te puse. Pero si usted me habla a la vida, a un nombre, no hay necesidad de que haya una ley. Porque eso es por naturaleza que has ganado ya. Entonces, mi estimada Elizabeth, las leyes sí van a hacer respetar tus derechos. Las leyes. Eso se hace en las leyes. En este caso se respetan tus derechos y no se puede hacer lo contrario. Entonces, en la Constitución política hay leyes. La Constitución política hace respetar esas leyes. ¿Y quién da cumplimiento a esas leyes? Debe ser el presidente de la República. Si el presidente de la República vulnera esas leyes, entonces está vulnerando tus derechos. Quiero llegar a constituciones políticas. Mi estimada hija. Bien, ahí está la explicación. Las leyes garantizan. Porque si no hay una ley, muchas veces se vulnera. Se va a vulnerar. O también, una ley puede ser que se vulnera tus derechos, como por ejemplo, y eso cada estado lo garantiza. Ustedes saben que en Singapur hay leyes para matar a las personas. ¿En qué casos? ¿En qué casos en Singapur hay leyes para eliminar a las personas? El presidente lo vio por conveniente así. ¿Ah? ¿En qué casos? ¿Alguien me puede decir? ¿En Singapur? En Singapur hay ley para matar a los violadores. En Singapur hay leyes para matar a los narcotraficantes. En Singapur hay leyes para, en este caso, pues, sancionar a las personas hasta que mastican chicle. Eso cada estado ya lo garantiza. Por eso cada estado es una nación jurídica y políticamente organizada. Muy bien. Derechos fundamentales. Entonces, ahí está la idea, mi estimada Elisa, ¿ya? Entonces, hay leyes también que pueden vulnerar derechos dependiendo de los estados donde están. Porque para nosotros se da una ley, en este caso, pues, para matar a narcotraficantes, para matar incluso a violadores. Como nosotros estamos dentro de la Corte Interamericana, nos van a sancionar. Pero en Singapur no. Pues. Como Estado lo está establecido y es lo legal. Derechos fundamentales de la persona. Hay que entender
que el Estado garantiza y promueve el ejercicio de los derechos. El Estado te garantiza tus derechos. El Estado es el principal responsable de adoptar, dice, las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo. Entonces, el Estado, en el capítulo 1 de la Constitución Política, porque la Constitución Política está dividida por títulos, capítulos y artículos, contiene los derechos fundamentales. Y esto quiero que apuntes, ¿ya? Y esto quiero que apuntes. Los derechos fundamentales están en el artículo 2, inciso 1 hasta el 24. Ahí están tus derechos fundamentales, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos de derechos fundamentales, tenemos que decir que tu derecho fundamental es uno, a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica, física, al libre desarrollo y bienestar. Y acá faltan muchos, pues. Tienes derecho a la libertad, a la herencia, a la buena reputación, todo. Entonces, si nosotros hablamos de fundamental, tenemos que empezar con la vida. Y por lo tanto, en nuestro país, el derecho a la vida se da desde la concepción. Desde la concepción. Ahí están tus derechos fundamentales. Dicho de otra manera, jóvenes, los derechos fundamentales son aquellos derechos civiles que hemos trabajado la clase pasada. Derechos civiles. Un derecho civil será al matrimonio civil. Un derecho civil será al libre tránsito. ¿Qué dices? Un derecho civil será a la inviolabilidad de domicilio. Un derecho civil será a la libertad de opinión. Todo eso está en el artículo 2, inciso del 1 al 24. Bien, estos son tus derechos fundamentales. No te olvides. ¿Y quién garantiza? El Estado. Ahora, vamos al siguiente. Si nosotros nos vamos al plano internacional, todos sabemos, jóvenes, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo ha dado una institución llamada la ONU. ¿Y qué es la ONU? ¿Alguien me puede decir qué papel cumple la ONU a nivel mundial? ONU, ¿qué papel cumple? Vamos, ¿quién se anima a participar? La ONU, ¿qué papel cumple? ¿Mm? La ONU estará interviniendo en Ucrania y Rusia. ¿Se ha pronunciado ya? No. No, allá. Entonces, eso se entiende que Ucrania no es un aliado de la OTAN, ¿correcto? Y la OTAN viene a ser una institución militar. Entonces, si la ONU, una de sus funciones es mantener la paz, pues no está actuando, pues. No está actuando en este conflicto. No está actuando. ¿O será porque no es su afiliado? Porque la ONU tiene países afiliados. Tiene países afiliados. Y a todos los países que son afiliados mantienen la paz. Entonces la ONU, para mantener la paz, ¿qué dijo el 10 de diciembre del año 1948 en París, Francia? Declaró universalmente los derechos humanos. Declaró. ¿Y por qué todavía recién en el año 1948? Porque la Segunda Guerra Mundial fue un desastre para la humanidad. Porque en la Segunda Guerra Mundial se han dado casos de violación de derechos humanos donde Hitler incluso exterminó a ciertos grupos, quiso exterminar a ciertos grupos, hasta incluso. ¿En la Unión Soviética? Claro, es violencia política, hasta económica. Ahí se vulneran todos tus derechos. Te voy a mostrar algunas imágenes acá, luego regreso. Esto hizo Hitler en su gobierno.
Usted se da cuenta en esta primera imagen, en la imagen 1, las personas cuando llegaban al campo de concentración vivían como animalitos. Así se le hace dormir a las gallinitas y galpones. Mírame cómo duermen. No tienen colchones. La segunda imagen. En su gobierno de Hitler, los experimentos no se hacían con ratitas, sino se hacía con judíos, con testigos de Jehová, con homosexuales. Empresa Bayer, una empresa que vendía medicina, ustedes que están en el campo de la medicina. Es decir, sus nuevos medicamentos, pero tenía que ser aplicado no en ratitas, como se suele hacer, ¿no? De cabra, de frente, humanos. Decía, necesito 20 judíos para aplicar mi medicamento que está saliendo. Es atentar contra los derechos humanos. Mira acá, la tercera imagen. A las personas no se les daba de comer. Entonces estas personas morían de hambre. De hambre. Hasta incluso cuando usted ingresaba al campo de concentración, ya no tenías un nombre, perdías. Te llamaban el número 1000, número 69. No te llamaban Yomira, no te llamaban Talía, Karina. Número 1000, número 3000, el número 69. Y acá, una madre judía está yendo a bañarse supuestamente, pero no salía agua, salía gas. Todo esto y mucho más hizo que después de la Segunda Guerra Mundial se declare universalmente los derechos humanos. Que todo pueblo y que toda comunidad internacional la tiene que difundir, ya sea en instituciones públicas, privadas, instituciones civiles, en instituciones militares. Por eso, los derechos humanos se habla hasta en las... Se habla hoy en día en los colegios, universidades, para no caer, pues, se hizo hace años. Por lo tanto, tiene 30 artículos la Declaración Universal. ¿Y qué tipo de derechos están, profesor? Civiles, a un nombre, políticos, al voto, económicos, a un sueldo, social, a educación. Todo eso está ahí. Entonces, mis hijos, está estructurado en 30 artículos. ¿Okay? Ya que están las imágenes que hemos podido. Lo que hemos avanzado hasta acá, porque los derechos humanos. Angeli, ¿qué dice mi querida Angeli? Está fallando. No. Que sí se escucha. ¿Puede repetir, por favor? A ver, acá, a ver. Sobre esto. Estamos hablando sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Conclusión, la ONU, el edición del año 1948 en París, y se da después de la Segunda Guerra Mundial. Con 30 artículos, derechos civiles, políticos y militares. Muy bien, ahí está Karina Talía. Ok, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan recortado, Karina? Ahora no se me escucha. Angeli, ¿me escucha? Ah, ya, está mejor. Voy a apagar la cámara, ya de repente será por la cámara. Ya, ustedes me dicen, ¿ya? Ustedes me dicen, se escucha para... Ya hablando sobre los mecanismos para proteger los derechos humanos. A ver, cuando nosotros hablamos de mecanismos sobre derechos humanos, ustedes tienen ahí la Comisión Interamericana. A ver, vamos, uno, ¿ya? Uno es la Comisión Interamericana. Vamos, uno es la Comisión Interamericana. Cuando nosotros hablamos, jóvenes, de la Comisión Interamericana, tenemos que entender acá que esta Comisión Interamericana pertenece a una institución. Esa institución se llama
la OEA. ¿Ya? La OEA es solo países de América. Solo países de América. La OEA. No te olvides eso. No es como la ONU. Son países de América, Asia, África, Europa, ¿ya? Y Oceanía. Pero cuando yo te hablo de la OEA son en este caso, pues, países solamente de América. Muy bien. Si me dice solamente países de América, entonces se entiende que aquí está Perú. Está acá América del Norte, América del Centro y América del Sur. Solo esos países están. Profesor, ¿Ok? disculpe, no Entonces, se ve la diapositiva. ¿no se ve la diapositiva, campeona? No, profesor, no se ve. No se ve, profesor. A ver, vamos a ver un momentito. Sí, pero sí me están escuchando, ¿no? Sí, profesor. De escuchar sí se le escucha, profesor. No se ve la diapositiva. Vamos a ver un momentito, a ver por qué será. ¿Y ahora se ve? No. No, profesor, bueno, creí que era yo. Profesor. Ah, no sé. Vamos a ver por qué no se ve nuestra diapositiva. Un momentito. Pero todos están con su libro, mis hijos. Todos ustedes están con su libro en mano. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Ubíquense donde dice Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ahora sí se ve la diapositiva? Creo que sí, ¿no? Sí, profesor, pero hay unos Ya. cuadritos. Ah, ya, hay unos cuadritos. Estos cuadritos deben ser. Estos cuadritos son lo que yo estoy viendo en su chat, lo que veo que están ahí. Ya. Entonces, todos, por favor, nos ubicamos. ¿Ya? En Comisión Interamericana. Quiero que subraye la palabra órgano autónomo. Ahí vamos. Todos subrayen la palabra órgano autónomo. Todos. Y quiero que subrayen que este órgano autónomo pertenece a la OEA. Órgano autónomo de la OEA. ¿Ya? Ahora, dice, se encarga de dos palabras nada más. Se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos. A ver, ¿cuántos subrayaron eso? Se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos. Miren lo que hace, ¿eh? Se encarga de la promoción y protección. Esta comisión, mis estimados hijos, es el que analiza e investiga las peticiones. Puede ser peticiones individuales o puede ser peticiones en conjunto que piden los pueblos, ¿ya? Entonces, si dice promocionar, si dice proteger, esta institución se puede recibir tus quejas en la sede de Washington, porque su sede está en Washington. Entonces, en conclusión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su función es promocionar y proteger los derechos humanos. Solo en América, no en otro lugar, solo en América. ¿Ok? Entonces, como yo ya tengo una idea de promocionar y protección, yo paso ahora a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Aquí las cosas cambian, ¿eh? Si yo digo Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo tengo que hablar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución jurídica, pero también de la OEA. Institución jurídica. Entonces, ¿qué diferencia con la comisión? Que esta aplica, esta interpreta. Dime el último caso que interpretó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en nuestro país. A ver, ¿cuántos se animan a responder? Profesor, del El de
¿El presidente Fujimori? Claro, lo interpretó el caso de Fujimori, donde el Tribunal Constitucional, ¿qué dijo? Fujimori procede el habeas corpus. Vaya a tu casa. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? No, 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 no. Un genocida no puede salir de la cárcel. Porque yo tengo 2 casos o 3 casos acá en esta corte que he llegado de Perú, donde este señor está procesado por crímenes de lesa humanidad. Entonces, mire, esta corte lo interpretó. Esta corte aplicó. Fujimori no debe ser. ¿Ya ves? Entonces, él es una institución jurídica que emite sentencia. ¿Y dónde está la sede? Todos sabemos que la sede está en San José de Costa. Eso hay que tomarlo bien en cuenta. ¿Ya? Bueno, apareció el año 1969, pero entró en vigencia recién en el 78. Vamos 2. Vamos a la tercera ahora. Carta Democrática. ¿Qué es esto? Esto viene a ser un documento donde promueve, afianza y defiende la democracia en Latinoamérica. Muy bien. Las elecciones fueron el año pasado en la primera y segunda vuelta, primero en abril, la segunda vuelta en el mes de junio. ¿Qué dijo la OEA? Porque esto también pertenece a la OEA. ¿Qué dijo la OEA con respecto a las elecciones del año 2021? Quiero escucharles. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la OEA en cuanto a las elecciones del año 2020? Perú. No hubo fraude. Listo, ahí está. Vinieron representantes de la OEA, donde están promocionando, donde están defendiendo la democracia, y dieron un informe antes de retirarse que las elecciones en el Perú es un ejemplo para toda Latinoamérica. Si lo dijo la OEA, y hoy sale un ex militar dado de baja, hoy en día dice empresario, dice, las elecciones han sido manejadas. ¿A quién le creemos? ¿Le creemos la palabra de un delincuente o le creemos la palabra de la OEA? Vamos. ¿Quién tenemos que creer? A la OEA, pues. Entonces, esta Carta Democrática defiende la democracia, su mismo nombre lo dice. Entonces, ¿dónde se creó? ¿Dónde firmaron esta carta? Ah, lo firmaron pues en Lima, el 11 de septiembre del año 2001. Recuérdate que ese día caían las Torres Gemelas en Estados Unidos. Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Este es una clásica de los exámenes. Esto no le pertenece a la OEA, esto le pertenece a la ONU. A la ONU. ¿Ya? Si la OEA tiene una instancia jurídica que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que emite sentencias de derechos humanos, el Tribunal Internacional de Justicia no emite sentencia de derechos humanos, sino de qué trata, qué temas yo puedo llevar al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, de derechos humanos o de derechos de los pueblos. ¿Qué dicen ustedes? Y se anima a responder. ¿De derechos humanos o derechos de los pueblos? ¿Ah? ¿Qué dice Noemí? ¿Qué dice Marco Antonio? ¿Qué dice Yomira? ¿Derechos humanos? No, jóvenes, acá no va tema de derechos humanos. Acá no va tema de derechos humanos. ¿Ya? Acá no va tema de derechos humanos. A ver, acá lo que va a ir en este caso, jóvenes, a ver, ya estoy sacando los cuadritos, ya está. Acá lo que va a ir es tema de los pueblos. Si nosotros hablamos de los pueblos, quiere decir acá que esta es una institución jurídica de la ONU. Por ejemplo, dice, principal órgano jurídico de la ONU. Acá van a tratar de solucionar problemas, diferencias entre países existentes antes de declararse una guerra. Pregunto, ¿el Perú habrá ido alguna vez habrá ido a esta corte, a este Tribunal Internacional de Justicia de La Haya? Sí. ¿En qué caso? Profesor, lo que sé nomás es que cuando hubo la guerra entre Ecuador y Perú,
¿Ya? Pues firmaron un tratado, no sé cómo es, ya en Sao Paulo, en Brasil. Ujú. ¿Ya? Muy bien. Eso es del año 1941, ¿no? Eso pasó en el año 1941 la guerra, luego 1941. Ya. El último que fue Perú es con Chile. Porque Chile tenía nuestro mar, 60.000 kilómetros cuadrados. Entonces, antes de declararnos una guerra, y Chile también está afiliado a este Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, el país que se siente afectado va a este tribunal, presenta su denuncia, las pruebas, y este tribunal emite una sentencia. Y eso pasó el año 2008, cuando Perú, en su gobierno de Galán García, le denuncia a Chile diciendo a la tribunal: Chile tiene mi territorio, tiene mi mar, no me quiere devolver. Entonces, este tribunal, ¿qué hizo? Fue revisar los documentos. Y también Chile llevó pruebas. Y el año 2014 emite una sentencia. Una sentencia donde dice que Perú tiene todas las de ganar. Entonces, aquí, por favor, en el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, vas a llevar problemas con los países vecinos, de fronteras, de territorios. Acá no vas a hablar de derechos humanos. ¿Y dónde tienes que llevar tus documentos? Tienes que llevar a Ámsterdam, Países Bajos, para ser más específico, Holanda, ¿ya? Donde 15 magistrados van a revisar tu caso y cada uno gana más de 40.000 euros. Esto, su gobierno es 9 años desde 15 magistrados, y ahí se habla solamente como idiomas oficiales el inglés y el francés. ¿Quién es la actual presidenta del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya? Es la norteamericana Joan Donoghue. Ella es la presidenta del Tribunal de la Haya hoy en día. Muy bien. Tienes otro mecanismo para defender los derechos humanos. Y tenemos acá otro, y el último, que son en este caso la Convención de Derechos de Niños y Adolescentes. Mira, esta convención, mis estimados hijos, esta convención, a ver, dicen por acá, Michelle, ¿podríamos pedir que nos devuelva Arica? No. ¿Sabes por qué? Porque Arica no podemos pedir que se nos devuelva, ya que Arica se le cedió a los chilenos a través de un tratado. El Perú aceptó el año 1929 con el Tratado de Lima. El Perú acepta cederle Arica a Chile. Esa es otra cosa. Pero de nuestro mar, nosotros no habíamos aceptado. Por lo tanto, no había ni un tratado. ¿Ya? Ni un tratado. Perú reclamó a Arica, no puede reclamar. No le va a dar razón también. No le va a dar razón el Tribunal de la Haya. No le va a dar razón para reclamar a Arica. No le corresponde. ¿Ya? Listo. Muy bien. Convención de los Derechos del Niño y Adolescente. Bueno, esta se remonta al año 1924, ya se habla de la Declaración de los Derechos del Niño y Adolescente, donde el niño dice tiene su libertad de expresión, donde el niño tiene su libertad de opinión, libertad de participación. ¿Okay? Pero en la actualidad hay un organismo de la ONU que se llama la UNICEF, ¿ya? Que defiende a nivel mundial los derechos del niño y adolescente. Subrayalo eso, por favor. UNICEF. Ahora, en el caso del Perú, ¿cómo fue? Bueno, nosotros tenemos que entender que la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente, dicha convención dice fue aprobada el año 1959. ¿Con cuántos países? 78 países. El Perú recién ratifica esta convención el año 1990. Actualmente no ratificaron Estados Unidos y Sudán. Usted sabe que en esos países, el niño que comete delito a los 14 años es sentenciado como un adulto. Estados Unidos. Suele pasar eso. Ahora, el último país que fue ratificado esta convención fue pues Somalia. Son el país número 190. Entonces, mis hijos, en conclusión, esta convención de los derechos del niño y adolescente es defendido
respetado a nivel mundial por la UNICEF. Punto 1. Y el Perú forma parte de esto. Entonces, si fuera así, usted me tiene que responder las preguntas. ¿Cuál sería la primera pregunta de tu módulo en cuanto se refiere a derechos humanos? ¿Cuál sería la primera pregunta? Dice, en la clase de cívica, el profesor Juan decía que los derechos humanos son derechos cuyo respeto, protección y promoción son indispensables para que cada ser humano pueda desarrollar su proyecto de vida. Ajá, proyecto de vida. Oiga, esta palabra, sí, hemos subrayado cuando hemos trabajado en clase. De vida, Ministerio de Justicia. Muy bien, por ahí. Vamos a la pregunta 2. Carmen, defensora de los derechos humanos, en una entrevista dijo que los derechos humanos no se pueden imponer a los hombres contra su voluntad, contra sacrificios o privaciones. Eso es inviolable, es correcto, es correcto. Muy bien, felicitaciones por ahí. Vamos a la pregunta 3. La presencia de los derechos humanos en el tiempo se dio en 3 generaciones. ¿Con qué evento histórico se lograron el reconocimiento de los derechos de la primera generación? Hemos hablado de esto con la revolución. Muy bien. Según su contenido, los derechos humanos se clasifican en 5 tipos. ¿Cuál de todos no corresponde un derecho de libertad? ¿Cuál es un derecho de libertad, jóvenes? En la 4. Claro. El derecho al voto es un derecho de participación, no es de libertad, es de participación. Para el reconocimiento de los derechos humanos no se necesitan leyes, ya que si ellas no existen, dice, ya que sin ellas no existen derechos. Al respecto, ¿qué postura de los derechos humanos sustenta dicha posición? Que dice tiene que haber una ley. Ajá, los dios positivistas. Correcto, correcto. Vamos a la pregunta. El doctor Jesús Palacios en una conferencia explicó ampliamente sobre la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. En este sentido, ¿cuál no corresponde a dicho tema? ¿Se dio en París? Sí, se dio en París, es correcto, sobre la Declaración Universal. El 10 de diciembre de 1948 también fue iniciativa de la ONU, fue como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, esta no corresponde, fue como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que es otra cosa. ¿Ya? Eso no corresponde. ¿Está compuesto por tantos artículos? Sí. Respecto a los derechos humanos, derechos fundamentales que tenemos los peruanos, ¿en qué artículo y por cuánto estén compuestos dichos derechos en la Constitución Política actual? A ver, ¿en qué artículo? En el artículo 2. ¿Cuántos incisos? ¿Cuántos incisos vamos? Ah, ya, profe, 24 incisos, es correcto. Vamos a la D. Y las 2 últimas preguntas. A nivel internacional tenemos muchos mecanismos para proteger los derechos humanos. En este sentido, ¿cuál no es un mecanismo? ¿Cuál no es un mecanismo? ¿Cierto? No hemos hablado de esto, no hemos hablado de esto, del Foro para el Progreso de América del Sur, no, ese es PROSUR. Eso vamos a hablar en el último tema. Listo, no es un mecanismo. 9. En los últimos años se ha hablado mucho sobre los actos delictivos que cometen algunos menores de edad, ya que las normas internacionales establecen un trato preferencial para este sector de la población. Al respecto, ¿qué mecanismo hace hincapié sobre lo mencionado? Recién hemos hablado. Listo, Convención de los Derechos del Niño y Adolescente. Esta sería la A. Muy bien, hijos. Felicitaciones. Hemos terminado lo que corresponde, pues, a esta parte. ¿Ya? Bien. Derechos humanos. Hemos terminado lo que corresponde a la primera, en este caso, pues, a la primera semana. Vamos a hablar ahora los temas que corresponden a la segunda semana. ¿Ok? ¿Con qué tema vamos a empezar, campeones? ¿Con qué temas empezamos? ¿Ah? ¿Con qué tema vamos a Constitución empezar? política. Listo. Constitución política. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el tema de constitución política. A ver, cuando nosotros hablamos del tema constitución política, tenemos que entender que cuando nosotros hablamos sobre constitución política, tenemos que ver acá cuántas constituciones políticas se dieron a nivel de nuestra vida republicana. A ver, ¿qué dicen ustedes?
¿Cuántas constituciones políticas se dieron? Vamos. ¿Cuántas constituciones políticas hubo en nuestro país? ¿Ah? En toda nuestra vida republicana. 12 constituciones políticas. Ahora, quiero que me digas, de estas 12 constituciones políticas, ¿cuántas constituciones, qué constitución política es la constitución política que nosotros, en este caso, qué constitución política es la que duró más tiempo? La que duró más tiempo, ¿ah? La que duró más años. 1860. 1860. ¿Y qué constitución política habrá durado menos tiempo? La del 26, 1826. 1826. Muy bien, 1826. Ahora, sigo haciendo más preguntas. La constitución política actual, ¿de qué tipo es? ¿Es liberal? ¿Es neoliberal? ¿O es en este caso, pues, conservadora? La actual, ¿ah? La actual, quiero que me digas la actual. Neoliberal. Muy bien, la constitución política es neoliberal. Entonces, si nosotros hablamos de neoliberal, esta constitución política es más preocupada por la parte económica. Más se preocupa por la parte económica. Se preocupa por la parte económica, ¿qué deja a un costado? Deja el aspecto social. En la constitución política actual, ¿garantizan tu estabilidad laboral? En la actual constitución política, ¿está garantizando tu estabilidad laboral? No está estabilizando. No hay estabilidad laboral en la actual constitución política. Ese es el gran problema. Otro, en la constitución política actual hablará de libre mercado. En la actual constitución política hablará de libre mercado. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, profesor. Sí habla de libre mercado. Por eso te das cuenta que cuando vas a comprar un producto, en la tienda A, un sol más. En la tienda B, 50 céntimos menos. Entonces, el Estado, Castillo, sus ministros, ¿podrán direccionar el precio de los productos? ¿Podrá decir, mañana que cueste el pan 10 por un sol? ¿Puede? No puede. No. Porque esta constitución política no lo permite. Es una constitución política neoliberal. Entonces vamos a conocer pues, este tema. Muy bien. Constitución política. Acá dice Natalie, profesor, en Argentina todos los productos cuentan igual. En Argentina hay que tener mucho cuidado cuando se aplica también ese modelito. Me estoy diciendo que hoy en día el Estado, por ejemplo, como era en su tiempo de Alan García, donde se hacía una mala administración económica, eso nos puede pasar, eso nos puede costar, ¿no? Como pasa en Venezuela. No queramos eso. Sino hay que decirle a los empresarios que no especulen precios, pues señores, están especulando. ¿Por qué está costando más? No, porque hay guerra en Ucrania. ¿Por qué está costando más? No, porque hay guerra en Ucrania. Todo porque hay guerra en Ucrania. Sí, nos afecta la guerra de Ucrania, pero ya se está especulando el precio. Ya están haciendo lo que les da la gana. ¿Ok? Pese que el gobierno dé medidas para exonerar IGB a los productos de pan llevar. Muy bien, hablemos de constitución política. Las constituciones políticas, jóvenes, se pueden modificar sus artículos. Una de ellas se modificó el año 2019 a través del referéndum, fue que la Junta Nacional de Justicia, ha sido reemplazada por el Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Nacional de Justicia. Porque el Consejo Nacional de la Magistratura era manejado por un corrupto, César Inostroza, un fujimorista. También se modificó el artículo 35. Y hoy los partidos políticos nos tienen que decir de dónde sacan plata para su campaña. A mí que no me digan que hicieron una lonchada, una coctelada, una pollada,
y que ganaron 1 millón, medio millón de soles. Eso no le vamos a creer a nadie. Porque si nosotros hacemos pollada, entonces seríamos millonarios, ¿no? Otro. El artículo 90 también se ha modificado, donde hoy se prohíbe reelección inmediata de congresistas. Todos estos congresistas que están acá están gobernando del año 2021 al año 2026. Y el 2026 que no diga, quiero ser de nuevo congresista, porque la ley le va a impedir, solo si. Y el artículo 34 y 39, que fue modificado el año 2020, impide a personas que tienen sentencia en primera instancia a participar en la vida política. Es el caso de Vladimir Cerrón y ahorita es el caso del señor Martín Vizcarra. Martín Vizcarra está impedido de ejercer cualquier cargo público por espacio de 5 años. Me parece muy bien que los corruptos no deben ejercer cargos públicos. Entonces, frente a todo eso, ¿qué es una constitución política? Vaya. Una constitución política, mis hijos, es una norma jurídica. Profesor, ¿qué es una norma? Es un principio que se impone en un Estado. ¿Y qué es lo jurídico, profe? Lo jurídico se trata de ley. Ah, ya. Entonces, ¿qué leyes están acá? ¿Qué cosa está dentro de la Constitución Política Peruana? En la Constitución Política Peruana se establecen tus deberes y derechos. Tus deberes como ciudadano. Uno de ellos es conocer la Constitución Política. Otro deber como ciudadano, ¿cuál es? Honrar a tu patria. Y dentro de la Constitución Política están todos tus derechos civiles, políticos, económicos, sociales. Ah, ya, chévere, profe. Entonces, en mi Constitución Política se establecen mis derechos y deberes. Así es. No solamente eso, sino también que en la Constitución Política se establece la organización y funcionamiento del Estado. Organización y funcionamiento del Estado. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el primer poder del Estado? El primer poder del Estado. ¿Cuál es? Vamos, anímate. Rápido. Dime. Poder judicial. No es el poder judicial, ni es el poder ejecutivo. Es el poder legislativo. Eso. Entonces, profesor, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que en la Constitución Política están las atribuciones del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial. Están sus funciones del Banco Central de la Reserva del Perú, están sus funciones de superintendencia de banco y seguro, están sus funciones del Ministerio Público. Eso es organización y funcionamiento del Estado. Ah, ya, profe. Che, ya entendí. Entonces, en mi Constitución Política, que es una norma jurídica, están mis deberes, derechos y todas las funciones de los organismos del Estado. Entonces, profesor, la Constitución Política es una norma legal suprema. Por supuesto, mire, según la pirámide de Kelsen, la Constitución Política está primerito. Luego vienen las leyes, decretos y resoluciones y otras normas. Otras normas vienen luego. Primero está la Constitución Política. La Constitución Política es la base jurídica de todos los estados modernos. Y el quien no quiere respetar esa base jurídica, entonces es un usurpador, un golpista. Por tanto, dime, ¿quién fue el último presidente que dio golpe de Estado en el Perú? Fujimori. Entonces, si él da golpe de Estado en el Perú, se entiende que esa constitución política fue hecha por un golpista. La actual constitución política está hecha por un golpista. Ya, mira, cómo voy analizando las cosas. Entonces, la constitución política también regula el ordenamiento jurídico de la... ¿Por qué regula el ordenamiento jurídico? Porque allí están las funciones del Poder Judicial. En sus instancias para aplicarlas. Incluso, ordenamiento jurídico. Ahí están las funciones del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, de la Junta Nacional de Justicia. Eso es la constitución política. Es el instrumento jurídico, la norma jurídica, la norma legal más importante. Y puede haber de varios tipos, ¿sabes? Liberal, conservador, neoliberal. Por eso les pregunto, ¿liberal por qué? Liberal porque le da más poder al Congreso.
conservadora porque le da más poder al presidente de la República. Yo les voy a preguntar de la actual, es neoliberal porque le da más poder al sistema financiero. Por eso que los empresarios hacen lo que le da la gana en nuestro país. Especulan precios. Muy bien. Eso se debe regular. Profe, ¿cuál es el contexto histórico de las constituciones? ¿Dónde apareció primero? Era el año 1215, en Inglaterra aparece la Carta Magna. Muchos le consideran a la Carta Magna como sinónimo de constitución política. Entonces, en Inglaterra se da primero la Carta Magna, donde se le va a dar derecho a los nobles por su rey Juan sin tierra. Él le reconoce el derecho a los nobles. Luego pasamos a Estados Unidos, la americana. Entonces, la primera constitución apareció en Inglaterra, la segunda en Estados Unidos, donde se da la Declaración de los Derechos a partir del año 1700. Y la tercera, mis hijos e hijas, es la que aparece en Francia. Va a aparecer en Francia esta constitución política. Y esta constitución política logra la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano en el año 1700. Con esta declaración se logran los derechos civiles y políticos. Pregunto, los derechos que se dieron en la Declaración de Francia estarán en la actual constitución política. ¿Qué dice? Sí, Sí profesor. están en la constitución. Sí están en la constitución política, en la actual constitución política. Y esta le sirvió de base para la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, primera constitución, Inglaterra, segunda, estadounidense, y la tercera, francesa. Ahora, aquí está, y yo pienso que esta va a ser tu pregunta de examen, porque muchos están hablando de asamblea constituyente. Pregunto a Noemí. Noemí, ¿qué es una asamblea constituyente? El presidente de la República hace unas cuantas semanas ha presentado un proyecto de ley para que se realice una asamblea constituyente. ¿Y qué ha hecho la Comisión de Constitución del Congreso? Lo ha archivado. No quiere. ¿Por qué le tienen miedo a la asamblea constituyente? ¿Qué es una asamblea constituyente? Esto va a venir en el examen. Es un tema actual. A ver, ¿qué dice JPL? ¿Qué dice Yomira? ¿Qué dice Lady? ¿Qué dice por acá Alejandro? Aldo, Alessandra. Alessandra está con 2 dispositivos. Álvaro. O sea, Dime yo, mira, te escucho mi campeón. Profesor, en la pues, asamblea constituyente sería, por ejemplo, una función sería, elaborar una constitución. Ya, muy bien. Elaborar una constitución, me parece muy bien por este lado. Excelente participación. Voy a leer sus participaciones. Dice, profesor, creo que es por la Cámara de Senadores. Karina dice, ello implica la elaboración de una nueva constitución. Michelle dice, es una asamblea para cambiar la constitución. Nick dice, tiene como fin elaborar una constitución. Karina dice, ¿en cuál es evidente el propósito del presidente de cambiar cosas como las del mercado libre? Ya, bueno, es una opinión. Es para que puedan redactar una nueva constitución. Listo. Ya está. Ya les entendí. Ustedes me están diciendo que una asamblea constituyente es para elaborar una nueva constitución. Eso quiere decir, tenemos que partir, ¿qué cosa es el poder constituyente? El poder constituyente es una facultad para constituir, para crear o reformar el sistema normativo del Estado. Quiere decir, para cambiar una constitución. Ese poder emana del pueblo. Escucha lo que estoy diciendo. Los dos, Asamblea Constituyente, uno, como dice mi madre, JUC, y el Congreso Constituyente, ISHCAI, los dos
son formas para elaborar una constitución. Los dos. Si queremos elaborar una nueva constitución, lo puedes hacer por las dos modalidades. Por una asamblea o lo puedes hacer por el Congreso. Profesor, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué este Congreso no quiere aceptar una asamblea constituyente? Y el proyecto que ha mandado el señor Castillo ha sido archivado. Mírame. Vamos a encontrar primero las similitudes. ¿Ah? Similitudes. Entendiendo que el poder constituyente tiene facultad para modificar, para constituir y para crear un sistema normativo del Estado. Es una constitución. En la Asamblea Constituyente, profesor, no les favorece. Claro. En la Asamblea Constituyente, ¿sabes qué cosa es? Vamos a encontrar las similitudes, ¿ya? Similitudes. A ver, Angeli, quiere opinar, creo. Rojas, su micrófono está prendido, Angeli. Rojas Gadea, hola. Ya lo apagó, ¿no? Bien. Similitud entre la Asamblea, elabora una constitución, similitud con Congreso, elabora una constitución. O sea, los dos elaboran constituciones. Diferencia. Una vez elaborada la constitución, la Asamblea se disuelve. Se disuelve. Una vez elaborada la Constitución por el Congreso Constituyente, este sigue realizando funciones legislativas. Quiere decir, siguen trabajando sus congresistas elegidos. Entonces, la Constitución Política del 79 se elaboró por una Asamblea Constituyente y la Constitución Política del 93 se elaboró por un Congreso Constituyente. ¿Cómo es la dinámica acá? Si el Congreso acepta el proyecto de ley de Asamblea Constituyente, se tiene que convocar a los mejores profesionales en leyes, abogados, sociólogos, constitucionalistas, y este conjunto, este pool de grandes profesionales, elabora una constitución. Después de elaborar una constitución, esa asamblea se desintegra, lo que pasó el año 1970. ¿Por cuánto estaba conformada esta asamblea constituyente? Por 100 constituyentes, 100 personas, entre ellos Víctor Reulay de la Torre, Luis Bedoya Reyes, Ramiro Prialé, Alan García, Carlos Malpica, grandes figuras. Ellos elaboraron esa constitución. Una vez que elaboraron la constitución, se desactivó. Y esa constitución el pueblo elige a través de esa constitución a 240 congresistas, que se van a dividir en diputados y en senadores. Eso se llama el Congreso bicameral. Hay dos. Una ley tiene que pasar por los diputados, tiene que pasar por los senadores, lo cual no es en la Constitución actual. En la Constitución actual se eligieron a 80 congresistas, estos elaboraron la Constitución Política, ¿ya? Y convocaron a elecciones para elegir 40 más. Por lo tanto, hubo 120 congresistas. La ley cambia el año 2000, en este caso 11, ya no son 120, ahora son 130 congresistas. Muy bien. Entendió acá, entendiendo que este Congreso no es bicameral, sino es unicameral. Jóvenes, las dos formas sirven para cambiar una constitución. La diferencia de la Asamblea Constituyente es que estos asambleístas, una vez que elaboraron la constitución, cada uno en su casa. Pero en el caso del Congreso Constituyente, no, se siguen quedando a legislar el resto de años que les quedan, que son 5.
¿Quedó claro esta explicación? ¿Sí o no? Sí, profesor. Yo mira, Todo. ¿entendiste? ¿Sí? Sí, Natalie dice acá. Profesor. Ya, Natalie dice acá. Profesor, ¿los mismos congresistas pueden ser senadores? Ya. Siempre en cuando tu Congreso sea bicameral. El Congreso actualmente es unicameral. ¿Qué quiere decir? Que cuando sale una ley, votan los 130 y si la mayoría manda, se aprobó esa ley. En un Congreso bicameral existen senadores y diputados. Traducción, que la ley primero tiene que ser revisada por un diputado, por los diputados y luego por los senadores. ¿Cuántos filtros tiene esa ley? ¿Uno o dos? Dos. Si fuera bicameral tu Congreso, dos filtros. Es buena. Pero si es unicameral, no. Y yo tengo mayoría parlamentaria como la señora K, que tenía el año 2016 72 parlamentarios, entonces los 72 hacían lo que le daba la gana en el Congreso. No, esta ley no va, esta ley sí va, esta ley no va. ¿Cuál es dañino? ¿El unicameral o el bicameral? ¿Cuál es dañino? Perú. El unicameral. Unicameral. Es dañino. Eso es lo que hizo la señora K en el año 2016. Tenía 72 congresistas, la mayoría de parlamentarios. Cuando había una ley, no se aprueba esa ley. Cuando la ley le convenía, sí, esa ley va. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto viene en el examen. Asamblea Constituyente, Congreso Constituyente. ¿Ya? Dice por acá, profesor, una pregunta. Si los constituyentes se quedan a legislar, ¿se quedarían como nuevos congresistas o solo? Como nuevos congresistas. Como nuevos congresistas. Pero eso no funciona en una asamblea. En una asamblea solamente se le elige, se le llama a los grandes profesionales para elegir, para elaborar una constitución. Ellos tienen que irse. Como elaboraron una nueva constitución, ya se llama pues para elegir a los nuevos congresistas. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ya, pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Tenemos clases hasta las 8:40, ¿no? Vamos al siguiente. Partes de la Constitución. Mira, jóvenes, la Constitución tiene las siguientes partes. Esta es su estructura, ¿ve? Tiene un preámbulo. Un preámbulo es como una introducción, ¿ya? Tiene 6 títulos, 26 capítulos, 206 artículos. Tiene 16 disposiciones transitorias y una declaración. Entonces, aquí está el preámbulo. El preámbulo es un enunciado previo donde habla de valores, de principios, necesidades del pueblo, contenido ideológico, refleja el momento histórico. Pero hay parte dogmática y parte orgánica. No sé si eso está en tu libro. Revísalo. ¿Está en tu libro eso? Parte dogmática y parte orgánica. ¿Aparece todavía en tu libro eso? ¿O lo Sí, sacaron? profesor. Sí, acá Allá. está. La parte dogmática, su mismo nombre lo dice. Su mismo nombre dice que aquí están tus derechos y deberes, en la dogmática, lo que ya te hablé. Y en la parte orgánica está su estructura y los organismos. Están los poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos. Y el apéndice es la parte final. Por favor, ojo estos dos, ¿ya? Ojo con estos dos. La parte dogmática son derechos y deberes, y la parte orgánica es cómo se estructura el Estado peruano. Y el Estado peruano se estructura a través de el legislativo, ejecutivo, judicial. Pero también se estructura a través del gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Pregunto en esas tres nada. Gobierno nacional, regional y local. ¿En cuál de esos tres gobiernos están los alcaldes? ¿En el nacional, regional o local? Los alcaldes. Bien, eso está en la parte orgánica. Los alcaldes, gobierno local, están en la parte orgánica. Y si yo te digo, el señor Erasmo Fernández Sixto, ¿en qué gobierno está? ¿Gobierno nacional o gobierno regional?
¿Saben quién es ¿Quién Erasmo al Fernández Rico? Sixto? Claro, el actual gobernador de Huánuco. Eso está en la parte orgánica, no te olvides, no te olvides. Muy bien. Ahora hay que cambiar la historia de las constituciones. Mira, jóvenes, la constitución política dice está vinculada al nacimiento de la República. Era el año 1821 quien proclamó la independencia del Perú. Te escucho. ¿Quién proclamó la independencia del Perú? Te escucho. Vino desde Argentina. ¿Ah? Desde Argentina. José de San Martín. Claro, don José de San Martín. Entonces, una vez que se proclama la independencia del Perú, don José de San Martín establece una forma de organización en nuestro país. ¿Ya? Este señor es el que va a crear el Congreso de la República. Escuchen bien. El Congreso de la República creó don José de San Martín un 20 de septiembre del año 1822, para que nosotros los peruanos elaboremos una constitución política. Entonces, a lo largo de nuestra vida política hemos tenido 12 constituciones y 5 estatutos provisionales. Que muchas de estas constituciones aparecieron cuando gobernaron los militares, en golpe. Entonces, nuestra primera constitución política, nuestro primer congreso estuvo conformado por 91 diputados. Actualmente, ¿por cuántos diputados o congresistas en ese entonces? Actualmente, ¿cuántos congresistas tiene nuestro país? Actual. 130, profesor. 130 zánganos, perdón, padres de la patria, pero se comportan como padrastros y madrastras, porque este Congreso de la República es el más impopular de los últimos años. Tiene casi un 80% de impopularidad. ¿Entendés? Desastroso. Entonces, nuestro primer congreso estaba conformado por 91 congresistas, actualmente está por 130 congresistas. Entonces, hay que hablar de cada constitución política lo necesario. Empezamos. Mira, nuestra primera constitución política es la del año 1823. ¿Ya? Aquí, 1823. Esta constitución política, ¿por qué fue promulgada? ¿Alguien me puede decir? Aquí está este personaje, ¿no? Ahí está ese personaje. ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Aparece en tu libro? Claro. Bernardo de Torretal, ¿no? Ahí está, Torretal. Entonces, es nuestra primera constitución, palabras claves nada más. Primera constitución. Es una constitución liberal, ya no te olvides, liberal. A ver, consigue la palabra liberal. Consigue la palabra liberal. Ya, entonces es nuestra primera constitución y es liberal. Profesor, ¿por qué liberal? Porque le da mayor facultad al Congreso. ¿Ya? La ciudadanía lo establece a los 25 años. Hoy en día, la ciudadanía, ¿a los cuántos años es jóvenes? ¿A los cuántos años? A los 18. Bien. Él dice que para ser presidente hay que tener 35 años, está igualito hasta ahora, lo promulgó Torre. Y esto, ojo con esto, ojo con esa palabra. Esta constitución política establece un gobierno republicano. Hasta ahora es republicano. Nuestro Estado peruano y nuestra constitución política es republicano. ¿Qué significa republicano? Cosa del pueblo. El pueblo tiene poder. Mucho. Porque el pueblo le eligió a Castillo. Porque el pueblo le eligió a los congresistas. Porque el pueblo le eligió a los gobernadores. Porque el pueblo le eligió a los alcaldes. Así como el pueblo le elige, ¿le puede sacar sí o no? Sí, Profesor, sí, pues. Sí lo puede sacar. Porque nosotros tenemos representantes en el Congreso, que son los congresistas. Orgánicos son 3. Estos 3 pueden vacarlo a Castillo también, juntándose con todos los demás, obviamente, ¿no? Incluso a nuestro gobernador podemos
revocar poder. Tenemos poder, jóvenes. El pueblo tiene poder. Por eso dice gobierno republicano. 1826. Esta es una constitución vitalicia. ¿Qué quiere decir? El quien debería gobernar debería quedarse hasta el día que muera. Por eso no prosperó. Eso solamente duró 49 días. Ojo, ojo con esto. Es la constitución política que menos tiempo duró. Está conformada por 3 cámaras, tribunos, senadores, censores, al estilo del Imperio Romano. Actualmente nuestra constitución política es unicameral. ¿Ya? Fue promulgada por Santa Cruz, fue conservador, se le daba mayor poder al presidente, pero fue redactado por Simón Bolívar. En sí, esta es la idea de Simón Bolívar, pero no lo promulgó Simón Bolívar, sino lo promulgó Andrés de Santa Cruz. A ver acá. Dice Natalie, profesor, pero si no han vacado a Castillo, podemos decir que es porque la mayoría lo aprueba. Claro. Por eso dice, los congresistas, para poder vacar a Castillo, la mayoría que dice, no, todavía, pues no le encuentro algo a Castillo, ¿no? Se ha vacado. Por eso que la mayoría manda en el Congreso. Y ese es poder del pueblo, pues. Porque los congresistas son elegidos por el pueblo. Ellos, ¿qué dicen? Allá, no queremos sacarlo. Pero van a presentar, creo, una nueva moción de vacancia. No sé si prosperará. Ya son 2 veces que ya llevaron el caso de vacancia a Castillo al Congreso. ¿Sí? La ciudadanía sigue a los 25 años, sigue establecido, y el cargo para presidente lo reduce a 30 añitos. 30 años. Bueno, lo más importante de acá, jóvenes, es 49 días. Por eso estoy poniendo ojo, ojito, el más importante. No te olvides eso. Chévere. Vamos al año 1828. Esta es una clásica de los exámenes. Esta constitución política del año 1828, ¿qué dice? La constitución dice que es la madre de todas las constituciones. Y está promulgada por José de la Mar, es popular liberal. El presidente de la República debe ser elegido por voluntad popular y el Congreso es bicameral. Ojo con esto. ¿Por qué dicen que esta constitución política es madre de las constituciones? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué? Porque esta es la clásica de los exámenes que vienen. Madre de las constituciones. ¿Alguien me puede decir de la sala? ¿Qué es madre de las constituciones? Hola. Ya, porque sirvió como base para las otras. Muy bien, una idea chévere, porque sirvió de base. Escucha, y le voy a decir unas cuantas palabras. Porque esta es la primera constitución política que entra en vigencia. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Vigencia. Entonces, ¿qué me está diciendo, profesor? Que las demás no entraron en vigencia. Por supuesto, no entraron en vigencia. ¿Por qué crees que a José de la Mar se le conoce como el primer presidente constitucional del Perú? Porque recién entró en vigencia esta constitución política, las demás no entraron en vigencia. Ay, ya, profe, ya entendí. O sea que la del año 1823 no entró en vigencia. No, la del año 1826 tampoco. En la primera que entró en vigencia. Ah, bacán, profe. Parece madre de todas las constituciones. Muy bien. Ahora, hay otra que aparece, la del año 1830. ¿Sí? Esta constitución política es liberal, promulgada por Orbegoso, ¿ya? Orbegoso, Luis de Orbegoso. Y esta constitución política habla de descentralista para un federalismo. Quiere decir, esta constitución política decía que los países se deben juntar. Entonces, el Perú se unió ¿con qué país vecino? ¿Con qué país vecino nos unimos? Y se llamó la Confederación Peruano-Boliviana. Esta constitución política decía que nos debemos unir con otros países. Muy bien. Listo, mis hijos. Yo me quedo con ustedes acá, con el aula 102, en la Constitución Política del 34. La siguiente clase, ¡pum!, terminamos esto al toque y seguimos avanzando. Yo les felicito por su participación a cada uno de ustedes.
Es el internet un poquito que nos ha molestado, pero ya luego se ha arreglado. No se olviden que la diapositiva de la primera semana ya está en la plataforma. Revisen, por favor, ¿ya? Vayan revisando. Les mando un fuerte abrazo. Entren a su otra clase. Hasta la vista, baby. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego, profesor. Profesor. Cuídense, chicos. Chao, cuídense.